Bueno, quién es este chico, ¿no? Este chico es un sueco que tiene 45 años, está divorciado y le gusta beber vino cuando termina de trabajar, ¿no? Todos los días, de lunes a viernes, en su casa, ¿no? ¿Por qué estoy contando esto? Porque hace como, bueno, 10, 15, 20 años, ¿no? La enología trabajábamos de la siguiente forma, ¿no? Uno intentaba hacer el vino lo mejor posible, ¿no? Vale. Uno intentaba hacer el vino lo mejor posible, ¿vale? Trabajaba la viña, trabajaba en bodega, lo combinaba con madera y cuando ya tenía el producto terminado, lo lanzaba, al mercado. Entonces, eso ahora ha cambiado, ¿no? Ahora el departamento comercial, o más aún, este sueco, que digo yo, no deja de ser una especie de jefe en la bodega. ¿Por qué? Pues porque llega el comercial, te dice que tiene este nicho de mercado, que este sueco determinado bebe este tipo de vino a este precio, entonces lo que tenemos que hacer es elaborar un vino con ese determinado perfil. Entonces, ¿cómo se resume esta nueva forma de trabajar? Pues que ahora ya a la hora de sacar un vino al mercado tenemos que hacer un estudio de mercado, buscar el consumidor, definir exactamente qué vino va a beberse este consumidor, qué vino necesitamos hacer para este sueco del ejemplo, y una vez tengamos claro el vino que necesitamos hacer, es cuando hay que ir a la viña, cuando hay que combinar la fruta con la madera y cuando ya hemos terminado el vino, si es necesario, debemos volver al vino que queremos diseñar y ajustarlo para ese determinado consumidor. Esto es muy fácil decirlo, ¿vale? Pero conocer el gusto del consumidor es algo realmente complicado, ¿no? O sea, ahora mismo las tendencias de vino parecen en un principio contradictorias, ¿no? Porque el consumidor quiere vinos con madera, pero que conserven la fruta, quiere vinos estructurados, pero que no tengan astringencia. De hecho, creo que la astringencia en la actualidad está más castigada que nunca, ¿vale? Hace unos años se querían vinos con mucha estructura, con mucho cuerpo y se permitía cierta astringencia, ¿no? Ahora mismo creo que las tendencias de consumo han cambiado a vinos con menos estructura y desde luego con menos astringencia. Y en esa línea han salido también una nueva tendencia en vinos tintos, que son vinos con menos estructura, más frescos en nariz, con mucha fruta, ¿vale? Que a veces pecan un poco de acidez. Y luego el consumidor también le gusta el dulzor, pero no quiere que pongamos azúcar, ¿vale? Y aparte quiere que los vinos duren mucho tiempo, pero que no tengan sulfitos o reducir el contenido de sulfuroso, y aparte ecológicos o biológicos, depende del país, y también aptos para vegano, ¿no? Digamos que estas combinaciones nos complican bastante el elaborar vinos, ¿no? Así en general. Entonces, por eso decimos que tenemos que adaptarlo. Entonces, en esta línea de vinos con estos equilibrios, ¿no? Entre fruta, madera, estructura, astringencia, en Agrovin hemos desarrollado en el último catálogo de productos de afinado, definimos sensaciones, un mapa de sensaciones, ¿no? Entonces, este mapa no deja de ser una representación visual de lo que es el vino que tenemos, ¿vale? Luego veremos un poquito más el mapa, pero bueno, lo hemos estructurado en la parte superior con lo que sería la boca, la parte inferior con lo que serían las sensaciones aromáticas, ¿no? Sensaciones táctiles, sensaciones aromáticas, y las sensaciones táctiles las hemos ordenado de forma cronológica, ¿no? En un principio, cuando te metes un vino en la boca, lo primero que notas es el dulzor, el sabor dulce se percibe inmediatamente y no es muy duradero, ¿vale? Luego da paso a la untuosidad, a la sensación de grasa, ¿vale? Esta untuosidad, creo que el ejemplo más sencillo para saber en qué consiste la untuosidad es el aguacate, ¿no? El aguacate es una fruta que no es dulce, desde luego, pero sí que es untuosa, ¿no? Sí que te crea esa lubricación en la boca, ¿no? Esa grasa. Luego vendría lo que hemos llamado nosotros amplitud, que es la capacidad del vino de llenar la boca. Hay gente que lo llama cuerpo, gente que lo llama simplemente estructura, gente que lo llama el volumen, ¿vale? Nosotros hemos optado por la amplitud, que engloba no solamente la estructura tánica, sino también la acidez, y el aroma tiene algo que también participa en esta parte de la boca. Y por último, la longitud, ¿vale? La longitud son las sensaciones que nos quedan en boca una vez hemos tragado el vino. Dentro de estas sensaciones, lo ideal es que permanezca el aroma del vino en boca durante mucho tiempo, ¿vale? Pero en esta fase también puede permanecer en la boca durante mucho tiempo sensaciones no tan agradables como puede ser
un exceso de acidez, ocupando los primeros segundos de esta longitud, ¿vale? Y perjudicando la percepción final de calidad del vino. Puede ser la acidez, puede ser la astringencia o puede ser incluso el amargor. El amargor, a diferencia del dulce, tiene una... se tarda más tiempo en percibir y también se tarda más tiempo en desaparecer, ¿no? Entonces, un amargor puede estar presente en este final de boca, arruinando la experiencia frutal, ¿vale? Luego, respecto a la nariz, pues lo hemos separado entre intensidad pues que huela mucho, y complejidad, pues que huela a diferentes cosas y ninguna de ellas predomine. Y luego una cosa que también hemos clasificado de forma, creo que interesante, es el perfil aromático, ¿no? Pues lo hemos separado entre fruta y madera, ¿vale? Y la fruta la hemos separado en función de la madurez, ¿no? Desde aromas tiólicos, frescos o incluso cítricos, que estaría en la fruta menos madura, y vamos madurando la fruta, la piña, el plátano, tal, hasta llegar ya a las frutas más maduras, como pueden ser las compotas o las mermeladas. Y la madera, sencillamente, la hemos clasificado de forma, según el tostado, ¿no? Si tenemos notas de vainilla, será poco tostado. Si nos vamos a torrefacto, será muy tostado, y los especiados quedarían en un término medio. En esta línea del catálogo de sensaciones, del mapa de sensaciones, tenemos disponible esta página, ¿no? mapadesensaciones.agrobin.com, donde podemos crear nuestros propios mapas, ¿vale? No lo he comentado, ¿vale? Pero en el catálogo de sensaciones, en Definimos Sensaciones, no hemos clasificado los productos por lo que son, sino por cómo afectan a cada una de estas fases de la degustación, ¿no? Tanto de sensaciones táctiles como aromáticas. Pues como comentaba, tenemos disponible este mapa de sensaciones para rellenar, ¿vale? Podemos rellenar aquí nuestro vino y ver realmente si hemos alcanzado el equilibrio, ¿no? O sea, los vinos, por ejemplo, que les falta untuosidad, pues te vas a notar que hay un hueco entre lo que es la entrada dulce y luego la estructura. O sea, un vino corto de longitud, pues lo ponemos en el mapa, entonces vemos exactamente dónde deberíamos intervenir en este vino para llevarlo al perfil que comentábamos de nuestro querido cliente sueco. Muy bien, entonces vamos a empezar con lo que sería el contenido de la presentación, ¿vale? Hablaríamos de equilibrio, que es lo que he comentado hasta ahora, porque es importante el equilibrio, las manoproteínas de Saccharomyces cerevisiae, y luego es el efecto que tienen las manoproteínas en el vino, tanto en sensaciones táctiles, lo que sería la astringencia y la untuosidad, sensaciones aromáticas, veremos algunos datos interesantes sobre las sensaciones aromáticas y las manoproteínas. Luego, la estructura coloidal, cómo afecta a la estabilidad coloidal del vino. Y por último, veríamos la filtrabilidad, ¿no? Si es o no filtrable la manoproteína, y en qué casos es filtrable y en qué casos debemos tener más cuidado. Y terminaré la presentación presentando un producto nuevo que creo que es interesante, que puede cumplir las expectativas de todo lo que vamos a comentar a continuación. Muy bien. Las manoproteínas forman parte de la pared celular de Saccharomyces cerevisiae, ¿vale? Está en la parte externa, tiene una función principalmente estructural, pero también es la primera barrera que encuentra la primera barrera entre lo que es la célula y el exterior, ¿vale? ¿Por qué digo esto? ¿Vale? Porque hay ciertos compuestos, como puede ser el tanino, ¿vale?, que en teoría son nocivos para los microorganismos, ¿no? De hecho, el tanino se ha utilizado durante siglos para curtir el cuero, ¿no? Para evitar que el cuero se pudra, pues le damos un tratamiento con tanino y evitamos que el cuero se pudra. Pues sucede algo similar con Saccharomyces, ¿no? Las manoproteínas, que no deja de ser un núcleo de proteína y unas ramificaciones del azúcar, de manosa, ¿vale? Las manoproteínas de la parte externa, ¿vale?, cuando un tanino se adhiere a la manoproteína por la parte externa de la levadura, la levadura tiene la capacidad de soltar, de liberar esta manoproteína junto con el tanino y regenerar de nuevo esta pared celular, regenerar las manoproteínas. Este mecanismo depende mucho de la cepa de levadura. Sabemos que hay cepas que aportan muchas manoproteínas durante la fermentación, no en la crianza sobre Elías, que también, pero también durante la fermentación, levaduras que tienen este mecanismo más desarrollado. Bueno, ¿cuál sería el efecto de las manoproteínas en el vino? Pues veremos sensaciones táctiles, sensaciones aromáticas, estructura coloidal, filtrabilidad, y por último daremos un par de datos sobre vinos espumosos.
Muy bien, saber que la estructura tánica del vino, ¿vale?, puede afectar a toda la boca, ¿vale? Si tenemos unos taninos verdes, pues puede notarse ya ese verdor incluso en la entrada, ¿no?, junto con el dulzor. Empezamos a notar que ese tanino me parece que no nos va a gustar, ¿vale? Luego el centro de boca, obviamente, la estructura tánica forma parte del centro de boca y es el que te va a decir si el vino es estructurado o no lo es. Y luego, obviamente, en la longitud, ¿no?, donde el amargor y la astringencia pueden ser los protagonistas, quitándole ese papel principal que queremos nosotros que sea la fruta y la madera. En cuanto a la astringencia, bueno, la astringencia se ha hablado mucho de la astringencia, pero es un proceso relativamente sencillo. Sabemos que los taninos, principalmente los taninos procilínicos de semilla y los elágicos provenientes de madera, son capaces de reaccionar con las proteínas de la saliva. Si nosotros ahora mismo pasamos la lengua por encima del paladar, vemos cómo la lengua se desliza fácilmente, ¿no?, gracias a la saliva. Si lo que nos hace el tanino es precipitarnos estas proteínas, perdemos la lubricación y es lo que nos da la sensación de sequedad. Entonces, ¿de qué depende la astringencia de un vino? Pues, en un principio, de cuántos taninos tenemos, ¿vale? Posteriormente, de qué tipo de tanino tenemos, ¿no? Sabemos que los taninos, si tienen más unidades de ácido gálico, están más galohilados, son más astringentes. Es el ejemplo entre el tanino de pepita, que está más galohilado, o el tanino de ollejo, que tiene menos grupos de ácido gálico. Y luego, aparte, hay una serie de características o de atributos que pueden influir en la percepción de esa astringencia, ¿vale? Sabemos que los vinos más fríos, la astringencia es más notable. También sabemos que con la acidez aumentamos la astringencia. Un vino más ácido se percibe con mayor intensidad esa astringencia. Con el grado alcohólico sucede una cosa un poco contradictoria. El grado alcohólico, al aportar dulzor, reduce la astringencia, pero por otro lado potencia el amargor, ¿vale? Y luego tenemos el azúcar, que el azúcar obviamente reduce la estructura, reduce la astringencia, lo reduce todo. O sea, realmente reduces la estructura y también reduces la longitud, ¿vale? Pero el azúcar nos ayuda a controlar la astringencia. Entonces, ¿cómo aumenta la astringencia? Pues con la polinización, con lo que he comentado de los grupos de ácido gálico. ¿Y cómo disminuye? Pues cuando se combinan con antocianos o cuando tenemos polisacáridos. Luego, ¿qué opciones tenemos nosotros para reducir esta sequedad o esta astringencia? Pues tenemos la clarificación, que sabemos que que reduces estructura, lo que pasa es que también reduces la intensidad aromática y también reduces la untuosidad, ¿vale? Podemos reducir la estructura tánica, ¿vale?, respetando la estructura del vino, pero reduciendo la tanicidad, ¿vale? O podemos aumentar la untuosidad, ¿vale? La untuosidad, pues si la untuosidad nos está aportando grasa, nos está aportando lubricación, pues, y el tanino sequedad, pues podemos compensar las dos. ¿Por qué decimos que la untuosidad es importante? ¿Vale? Porque, un segundo. Vale. ¿Por qué decimos que la untuosidad es importante? Si tenemos un exceso de untuosidad, ¿vale?, pues los vinos van a ser como pastosos. Pero sobre todo, si nos falta untuosidad, ¿vale?, vamos a percibir la astringencia de forma intensa, vamos a percibir la acidez como muy punzante, o sea, como que está sola, ¿vale?, como que no está acompañada con nada. En definitiva, vamos a sentir que el vino está desequilibrado. Entonces, ¿cómo podemos aumentar la untuosidad? Y aquí es donde ya empezamos a hablar de la aplicación de manoproteínas. Con polisacáridos, con manoproteínas de levadura, ¿vale? Pero no todas las manoproteínas son iguales. No todas las manoproteínas tienen la misma característica, ¿vale? Tanto el peso molecular como el tipo de estructura que tengan las cadenas de manosa va a definir cuál es la aplicación de la manoproteína, ¿no? Va a decir cómo afecta a la manoproteína al vino. Obviamente aumenta con manoproteínas y disminuye con clarificación, y la astringencia también hace que percibamos el vino menos untuoso. Entonces, ¿cómo afecta la manoproteína al vino? Pues tiene un doble efecto respecto a la astringencia, ¿no? Sería, por una parte, se combina con esos taninos, ¿vale? Y la unión de tanino con polifenol y proteína de la saliva crea un conjunto que es soluble. Entonces, al ser soluble, no precipitan las proteínas y conservamos la lubricación.
Y el otro aspecto sería compensar la pérdida de lubricación aportando lubricación con manoproteína, ¿no? Aumentando la viscosidad. Y lo que sabemos es que este efecto de aumento de untuosidad y reactividad con el tanino depende de la estructura de la manoproteína. Manoproteínas con una parte proteica superior, ¿vale?, tienen un efecto mayor en la percepción de la astringencia, ¿vale? Si la parte proteica es mayor en la manoproteína, vamos a reducir de forma más eficiente la astringencia. En cuanto a las sensaciones aromáticas, ¿vale?, sabemos que concentraciones de manoproteína elevadas aumentan el frescor de los vinos con ciertas notas frescas y florales, ¿vale? Y también que, y esto es la parte interesante, ¿vale?, aumentan la longitud de los vinos. Hace que ciertos aromas sean algo menos volátiles, sean más estables en el tiempo, pero cuando metemos el vino en la boca, esas uniones se liberan, ¿vale?, haciendo que esos aromas aparezcan una vez hemos tragado el vino. Entonces, vamos, que los vinos resultan más largos. Y también sabemos que es la fracción proteica de las manoproteínas la que ayuda a la estabilidad aromática. También se pueden utilizar las manoproteínas para estabilizar el color. Sabemos que la manoproteína puede unirse a estas moléculas colorantes, tanto de antociano-tanino como de antocianos pigmentados, ¿vale?, evitando que crezcan y precipiten o incluso evitando que se oxiden, ¿vale? Lo que sucede es que esto se ha probado a nivel de laboratorio o en pequeñas microvinificaciones, pero también hemos visto que en condiciones reales de vinificación el efecto de las manoproteínas a la hora de estabilizar color no es muy notable. Para la stevia tartárica sucede algo similar, ¿vale? Las manoproteínas se unen a los cristales de bitartrato, evitando que crezcan, ¿vale? Y necesitamos unas manoproteínas más pequeñas y muy ramificadas que sean capaces de unirse a estos cristales, a estos núcleos de condensación, evitando el crecimiento de cristales, ¿vale? Este efecto sí que se consigue en buena parte de los vinos, pero tenemos el problema de que si el vino es demasiado inestable en tartárico, podemos tener el efecto contrario, ¿no?, que precipite la materia, que precipite no solamente el tartárico, sino también la manoproteína, ¿no?, quedando los vinos no solamente con precipitado, sino turbios. Otro de los efectos, ¿vale?, que se está estudiando más últimamente es la estabilidad proteica, ¿vale? La manoproteína no estabiliza la proteína, ¿vale?, pero la inestabilidad proteica son dos fases. En una primera fase se desnaturaliza la proteína y en una segunda fase esas proteínas desnaturalizadas se unen hasta formar la turbidez. Entonces, lo que impide la manoproteína es eso, ¿no?, la aglomeración de proteínas desnaturalizadas. Para esto necesitamos unas manoproteínas específicas, o sea, ni grandes ni pequeñas, ni muy ramificadas, es solamente un determinado tamaño molecular con una estructura de ramificaciones. Digamos que no es fácil conseguir la estabilidad proteica con manoproteínas. Y en cuanto a la filtrabilidad, ¿vale?, va a depender de dos cosas. La primera y más importante es qué vino tenemos. Si el vino es estable en proteína, estable tartáricamente, estable en materia colorante, no tiene un índice de colmatación muy alto, pues el vino va a ser perfectamente filtrable, ¿vale?, con la mayoría de las manoproteínas. Y el otro factor es la estructura de la manoproteína, ¿vale?, la ramificación de la manoproteína. Manoproteínas muy ramificadas van a ser más colmatantes que las menos ramificadas. O sea, no es tan importante el tamaño molecular, incluso con un tamaño molecular grande, si está poco ramificado, no tienes problemas con la filtración. En cambio, aunque el tamaño sea pequeño, si está muy ramificada, sí que puedes tener problemas de colmatación. Y luego lo que quería comentar de los vinos espumosos, ¿vale?, en cuanto a sensaciones aromáticas, pues sabemos que te van a abrir los vinos, que va a hacer los vinos más frescos en nariz, incluso puede reducir ciertos aromas desagradables, ¿vale? Incluso algún etilfenol que puedas tener en el vino vas a percibirlo de menor manera, y sobre todo se suele utilizar para aumentar la persistencia de la espuma, ¿vale? Para aumentar la presencia de la espuma necesitamos también una manoproteína específica con un peso molecular muy pequeño y una fracción proteica muy pequeña, ¿vale? Y para aprovecharnos de este mecanismo,
necesitamos que la adición de manoproteína se haga antes de la segunda fermentación. ¿Vale? Si hacemos la adición de la manoproteína después de la segunda fermentación, o sea, en el licor de tiraje, vamos a conseguir el efecto en boca, vamos a conseguir el efecto aromático, pero no vamos a afectar a lo que sería la persistencia de la espuma. Entonces, una vez sabemos lo que podemos conseguir en un vino con las manoproteínas, ¿cómo podemos incorporarlas? ¿Vale? Pues va a depender del formato, ¿vale? Porque las manoproteínas, obviamente, están presentes en la levadura viva durante la fermentación, en la levadura inactiva, tanto si la añadimos como si hacemos una crianza sobre el IAS posterior, en la corteza de levadura y luego también está disponible la manoproteína pura, la manoproteína purificada. ¿Cuáles son las diferencias entre cada una de ellas? Pues obviamente la levadura viable es sencillo, ¿vale? Estamos hablando de durante la fermentación, depende de la cepa de levadura, como hemos visto, ¿no? De ese mecanismo de regeneración de manoproteínas en la pared celular, de la disponibilidad de nutrición para que la levadura pueda regenerar sus partes de la membrana, y sucede únicamente durante la fermentación, ¿no? Con levaduras vivas. Es tras la fermentación cuando podemos añadir, o fermentación también, para suplementar este efecto, pero la levadura inactiva, ¿vale? La levadura inactiva tiene un contenido en polisacáridos relativamente bajo, en torno al 20%, ¿vale? Y necesita un tiempo de contacto largo. Estamos hablando de 3, 4 semanas o incluso más tiempo, ¿vale? Se suele ayudar con enzimas, ¿no? La adición de betaglucanasas acelera bastante el proceso, pero este proceso es muy dependiente de la temperatura, ¿vale? Cuando nos vamos a temperaturas de invierno de 10, 15 grados, este proceso realmente se ralentiza muchísimo, ¿vale? Es más interesante este tipo de productos cuando el vino todavía está caliente, justo después de la fermentación, que cuando el vino está frío, que vamos a necesitar tiempos mucho más largos. Otro de los problemas de este formato es el aporte aromático, ¿vale? No es aromáticamente neutro, va a darnos esos aromas característicos a panadería o incluso un poquito a cerveza, normal cuando empleamos levaduras inactivas. Y luego también va a requerir una separación, de que una levadura inactiva te va a enturbiar el vino, en unos días va a caer al fondo del depósito, pero aún así va a requerir una filtración previa. En el caso de la corteza de levadura, ¿vale? La aplicación es similar. En este caso nos vamos ya a un 50% de manoproteína, ya estamos hablando de contenidos importantes de polisacáridos, ¿vale? También requiere un tiempo de contacto, ¿vale? Estamos hablando de unos cuantos días, una semana, también se puede facilitar con enzimas, temperatura, esto es lo mismo, pero la diferencia es que aromáticamente es bastante más neutra una corteza que una levadura inactiva. Y por último, tenemos la manoproteína purificada, ¿no? Tenemos una manoproteína que es prácticamente todo manoproteína, el efecto es inmediato, normalmente no tiene aporte aromático y habitualmente no es necesario filtrar posteriormente, ¿no? Dependerá también del tipo de manoproteína, si habrá que filtrarlo o no habrá que filtrarlo. Entonces, volviendo otra vez a nuestro amigo el sueco, ¿vale? Ya sabemos lo que quiere el sueco, ¿no? Ya ha habido el departamento comercial, nos ha dicho básicamente que quiere un vino equilibrado y muy largo, ¿no? Que permanezca mucho la fruta. Entonces, a la hora de diseñar nosotros un producto, tenemos que tener en cuenta, obviamente, la opinión del sueco, ¿vale? Pero también tenemos que saber cómo están trabajando las bodegas. A día de hoy, bueno, luego hace unos años, ¿vale? Los vinos blancos y los vinos tintos se quedaban un tiempo en bodega, ¿no? En vuestro caso, supongo que los vinos blancos tienen que salir antes de verano y los vinos tintos casi también, ¿no? Entonces, los vinos cada vez se hacen más deprisa y pasan menos tiempo en la bodega. Eso por un lado. Por otro lado, cada vez que aparece un perfil nuevo de vino, aparecen nuevas referencias de vino. Entonces, las bodegas han pasado de tener unas pocas referencias a tener 40, 50. El otro día estuve en una bodega que tenía 300 referencias distintas. No eran 300 vinos distintos, ¿vale? Pero sí 300 referencias. Y luego a eso le juntamos la escasez de materia seca, ¿no? De botellas, de etiquetas, tapones, cápsulas, tal cual, hace que las programaciones de embotellado sean una locura. Entonces tenemos que, si sacamos un producto al mercado para que se aplique justo en el momento antes del embotellado, pues necesitaremos que la aplicación sea, ¿no? Desde luego en formato líquido
y que el efecto sea inmediato, ¿vale? Y ya que vamos a aplicarlo momentos antes del embotellado, pues necesitamos que no impacte en el embotellado, ¿no? Que no tengamos problemas luego de microfiltración, de cartuchos o de turbideces, o aumento de color en el caso de los blancos. Entonces necesitamos que tenga poca turbidez, poco color y que sea perfectamente filtrado. Y ahí es donde entra el ManoPlus ND, ¿no? Una manoproteína líquida que cubre todas estas necesidades, ¿vale?, del mercado actual del vino. Entonces, vamos a hablar un poco de las sensaciones táctiles que aporta el ManoPlus ND, también de las aromáticas, de cómo controla la astringencia y daremos unos detalles sobre filtrabilidad. Entonces, nos ha quedado claro que si nosotros queremos redondear la boca, ¿vale?, necesitamos un contenido de proteína, o sea, un porcentaje proteico dentro de la manoproteína un poco más grande de lo habitual, ¿no?, para que nos ayude con la astringencia y para que nos ayude también en el perfil aromático, ¿no? Necesitamos un contenido proteico mayor. Y luego, si queremos que sea untuoso, necesitamos una molécula relativamente grande, ¿no?, para que aporte mayor untuosidad. Sabiendo todo esto, teniendo en cuenta todo esto, nos fuimos a diseñar el proceso productivo, ¿vale? En un principio, las primeras fases son relativamente simples, buscar un medio de cultivo y una cepa de levadura que nos vaya a dar el mayor contenido de este tipo de manoproteínas posible, ¿vale? Y luego nos planteamos la extracción. En un principio, los tratamientos térmicos son muy buenos para extraer todas las manoproteínas, pero tienen un problema. Cuando tú elevas mucho la temperatura, por una parte, desnaturalizas una parte de las manoproteínas, con lo cual las pierdes y luego esas son las que pueden dar también problemas de colmatación. Y por otro lado, las reacciones de Maillard o la caramelización, ¿vale? Podemos caramelizar el producto y no solamente le daremos color, sino que tendrá aromas extraños. No sé si habéis podido oler alguna manoproteína, pero las manoproteínas huelen, hay quien dice caldo de carne, hay quien dice umami, digamos que tienen un olor muy fuerte, ¿vale? Y a dosis altas puede incluso percibirse en el vino. Entonces, ¿qué hicimos en Grupo Agrovin? Pues combinamos una primera fase enzimática con una segunda fase de cambios de temperatura, siempre por debajo del nivel de la caramelización, para extraer la mayor cantidad de manoproteína íntegra en el proceso. Después de esto, vamos a hacer un par de procesos de ultrafiltración para seleccionar los pesos moleculares adecuados a lo que hemos decidido tener para la aplicación que queremos que sea la manoproteína. Y por último, antes de envasar el producto, lo microfiltramos. Entonces, ¿qué conseguimos con esto? Conseguimos que ManoPlus ND, ¿vale?, lo que he dicho antes, una manoproteína líquida con una elevada fracción proteica, lo que nos ayuda con la astringencia, al control de la astringencia, respetando la estructura del vino, a aumentar la untuosidad, directamente la untuosidad, cubrir ese hueco que hemos visto en algunos mapas que veías que tenías dulzor y tenías amplitud, pero te faltaba ese hueco, y también a dar un impacto positivo aromáticamente hablando, ¿vale? Y luego también por el tratamiento específico, tanto el de extracción como las filtraciones posteriores, no influye ni en la filtrabilidad, ni en la turbidez, ni en el color del vino. Vamos a ver unos mapas, ¿vale?, con unos perfiles de vino tipo, ¿vale?, para ver qué efecto puede tener en un vino. En un vino tinto joven, ¿vale?, esperamos un cuerpo ligero, cierta astringencia, debido no tanto a la estructura tánica como a la acidez buscada con ese frescor, mucha fruta en nariz, intenso en fruta en nariz y no muy complejo, ¿vale? Entonces, ¿qué haríamos con el ManoPlus ND? Con ManoPlus ND lo primero que notaríamos sería una reducción de la astringencia, ¿vale? Haríamos el vino menos astringente, tanto por la combinación con taninos como por la atenuación de la acidez. En una segunda fase ganaríamos ese principio de boca, ganaríamos dulzor, ganaríamos untuosidad, ¿vale? El consumidor cuando probara el vino crearía una expectativa de que este vino parece que me vaya a gustar, ¿vale?, que es el primer segundo que tienes el vino en la boca, y nada, y la longitud, no aumentaríamos la longitud, pero sí mejoraríamos su calidad.
qué? Pues porque si reducimos ese segundo de astringencia que tenemos una vez hemos tragado el vino, si le quitamos presencia en la longitud a la acidez, el consumidor va a poder percibir la fruta con mayor intensidad y durante más tiempo. ¿Vale? Y luego la parte inferior, aromáticamente, estamos hablando de un vino joven, que aromáticamente va a ser muy potente, entonces ahí no podríamos ver exactamente un efecto aromático importante. En cambio, en un vino modelo tipo roble, ¿vale? Que tendría una entrada un poco más intensa, ¿vale? Y sería mucho más amplio, ¿vale? Tanto por la estructura tánica de la propia uva como por la madera que hemos aportado. Este incremento de madera lo que va a hacer es que tengamos un pequeño desequilibrio entre lo que sería el principio de la boca y la estructura, ¿vale? Luego tendríamos el vino más largo que el anterior, tanto por la fruta como por la madera, pero tendríamos un poco de sequedad por culpa de la madera, ¿vale? Y en el caso y en la parte aromática tendríamos presencia de fruta, ¿vale? Pero estaría un poco tapada por la madera. Entonces, ¿qué es lo que conseguiríamos aplicando en este tipo de vinos el Mano Plus ND? Pues reducir la astringencia, obviamente, en este caso reducir esa sequedad que nos había dado la madera, aumentar este principio de boca, como en el ejemplo anterior, ¿vale? Prometiéndole al consumidor un buen vino, pero al aumentar esta untuosidad y este dulzor inicial, la amplitud ya no va a estar tan desequilibrada. Y luego, en la fase de longitud, como en el ejemplo anterior, al reducir un poco la sequedad del vino, vamos a percibir no solamente la madera, sino que aquí vamos a aprovecharnos de esa manoproteína que nos ayuda a hacer los aromas más estables para darnos un poco de fruta al final, ¿no? En el testigo tendríamos una madera presente en el posgusto, en la longitud. En cambio, en el vino tratado con Mano Plus ND, lo que tendríamos sería una presencia más importante de fruta en este posgusto. Y en cuanto al perfil aromático, ¿vale? Seguiría siendo un vino complejo, seguiría estando presente la madera, pero levantaríamos un poco la fruta, ¿no? Para lo que decíamos antes cuando hablábamos del equilibrio de vinos con madera, pero que conserven la fruta, ¿no? Mano Plus ND nos puede ayudar en la conservación de esta fruta. En el caso de los vinos blancos, pongamos, por ejemplo, un Sauvignon Blanc fresco en nariz, que tiene una entrada ligera, tiene una amplitud, he puesto la amplitud un poco elevada debido a la acidez, porque son vinos frescos que se suelen consumir muy ácidos, y una longitud en la que la acidez tiene cierto protagonismo. Digamos que cuando tomas un vino de estas características, la acidez la percibes durante un par de segundos en boca para posteriormente dar paso a la fruta, ¿no? Entonces, hay consumidores que pueden decidir que ese vino es ácido. No, este vino es ácido, no me gusta, ¿no? Entonces podemos reducir esa percepción de acidez. Entonces, ¿qué conseguimos con el Mano Plus ND? Pues conseguimos un aumento de ese principio de boca, perfecto, y damos algo de longitud. Mejoramos la longitud al reducir la percepción de la acidez en ese final de boca. Y en el caso de un vino blanco más estructurado, en el que tengamos una buena entrada de boca, una fruta madura, amplitud, el vino esté bastante redondo, ¿vale? Y tenga un poco de presencia de madera, lo que vamos a conseguir es reducir un poco la presencia de la madera, aportar esa untuosidad al vino para hacerlo mucho más goloso. Conservaremos la longitud. Si tuviera algún exceso de amargor o un exceso de acidez, podríamos corregirlo y hacer disfrutar al consumidor más de esa longitud, de ese final del vino, y conseguiríamos también dar un poco de intensidad a la fruta. No solamente le daríamos intensidad, sino que daríamos la fruta un poquito más fresca. En cuanto a la filtrabilidad, ¿vale? Nos hemos preocupado de que no interfiera en la filtrabilidad. Sabemos que por el proceso productivo hemos reducido el contenido de estas manoproteínas pequeñas muy ramificadas, tanto con la ultrafiltración como con la filtración final, ¿vale? Y luego también al no subir la temperatura, pues conseguimos que no haya un aporte aromático que comentaba anteriormente.
Bueno, cuando hicimos las pruebas de filtrabilidad, ¿vale? Sabemos que nos estamos jugando mucho en un producto que estamos recomendando añadir el día antes de embotellar. Entonces, hicimos las pruebas con una dosis 3, 4, 5 veces superior a las dosis habituales de trabajo. Luego lo veremos, pero la dosis va desde 10 mililitros por hectolitro hasta unos 70, 80 mililitros por hectolitro, y aquí decidimos poner 150. ¿Y qué es lo que vimos? Pues que no se aumenta el índice de colmatación. De hecho, vemos como nada más añadir el producto, el índice de colmatación baja, pero bueno, los 3 días ha subido un poquito, pero no ha dado problemas de filtrabilidad. Algo similar sucede con la turbidez, ¿vale? Mantenemos la turbidez en valores similares al testigo. Estas pruebas se hicieron en vino tinto y también obtuvimos resultados similares con el vino blanco. Entonces, ¿cuándo aplicaríamos el ManoPlus ND? Pues ManoPlus ND se ha diseñado para poderlo añadir en cualquier proceso de la elaboración, ¿vale? Pero específicamente en las últimas fases, ¿no? El día antes de embotellar. Se añade directamente al vino, hay que asegurarse de que el depósito esté bien agitado, hay que asegurarse de que la manoproteína ha llegado a todo el volumen del vino, por eso solemos recomendar añadirlo 24 horas antes de embotellar. Pero se podría añadir el mismo día del embotellado siempre que te aseguraras de la homogenización del proceso. De hecho, estamos recomendando, luego mi compañero Antonio nos comentará más cosas, de dosificarlo en línea incluso antes o después de la microfiltración. Y en el caso de espumosos se puede aplicar tanto en el tiraje como en el degüello, ¿no? Antes de la segunda fermentación o justo después. En cuanto a las dosis de aplicación, pues estamos hablando de dosis, en caso de los tintos, de 25 a 75, depende del objetivo que tengamos y de la estructura que tengamos tengamos en el vino. Y en caso de vinos blancos y rosados, pues nos vamos a dosis más bajas, de entre 10 y 50, normalmente con 20 suele ser suficiente para conseguir este efecto tanto de reducción tanto reducción de amargores como de equilibrar la acidez, como tener este impacto aromático. Resumiendo, ManoPlus ND nos puede ayudar con las secciones táctiles, incluida la astringencia, no solamente dándonos mayor untuosidad y algo de dulzor, sino reduciendo también la astringencia en ese final de boca. En cuanto a las sensaciones aromáticas, vamos a ver cómo se levanta un poco la percepción de la fruta y cómo mejora mucho esa longitud del vino, y siempre sin interferir en la filtrabilidad.